Aldo, pues mira, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y a otras leyes, que ya te platicaré ahorita en un momento cuáles son, viene desde el año pasado. El presidente de la República estuvo señalando en sus conferencias de prensa mañaneras que la figura del outsourcing en México era una figura que impulsaba la corrupción y dañaba a la hacienda pública. Y en realidad creo que por ahí va la reforma. Creo que es una reforma más que laboral, es una reforma de corte fiscal y de corte recaudatorio. El pasado 12 de noviembre del año pasado, en el 2020, el presidente de la República presentó una iniciativa que reformaba diversas leyes, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto sobre la Renta. En cuanto la presentó, realmente hizo mucho ruido porque la anunció diciendo que se prohibiría tajantemente la subcontratación en México, desaparecería totalmente el outsourcing, una figura muy usada por empresas de todos los tamaños en México para echar mano de la contratación de sus plantillas laborales. Y bueno, pues provocó unas mesas de diálogo entre el sector empresarial, el sector de los trabajadores y desde luego el gobierno. Esto se vino dando durante los últimos meses del año. Vimos que en diciembre, todavía en enero se arrancó con este diálogo y se fue quedando ahí la reforma para discutirse y finalmente fue apenas hace unos días, a principios del mes de abril, cuando se anunció por parte de la Secretaría del Trabajo que estos tres sectores de la sociedad, en conjunto con el Poder Legislativo, habían llegado ya a un acuerdo. El acuerdo consistía en, primeramente, prohibir la subcontratación, como ya lo decíamos, de manera general, regular la subcontratación de personal especializado, y podrá parecer esto un contrasentido, pero en realidad lo que es, de manera general, se prohíbe la subcontratación y luego tenemos una regla excepcional que permite la subcontratación solamente de servicios especializados y obras especializados. Y por otro lado, establecía un tope a la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Y esto por qué? La realidad es que esta figura de la subcontratación, del outsourcing, ayudó a muchas empresas a evitar el pago de utilidades como se tiene en México. Hay que decirlo, en México tenemos una figura del reparto de utilidades que viene desde nuestra Ley Federal del Trabajo de 1971, viene desde los orígenes de la Constitución de 1917 y se convirtió en una figura ya en desuso. Realmente México es de los pocos países que mantiene una figura como la que tenemos de reparto de utilidades. Y en cambio lo que hay son figuras de reparto de utilidades a través de bonos de productividad y de otros mecanismos que ya las empresas pueden tener para evaluar el desempeño de los trabajadores. Entonces, finalmente, como te decía, primeros días de abril se anuncia que hay un acuerdo. Este acuerdo se aterriza en el Poder Legislativo, se aprueba en la Cámara de Diputados la reforma y la reforma le adiciona todavía modificación a dos leyes más, dos leyes que son reglamentarias de las relaciones públicas, de las relaciones de trabajo en el sector público. Y esto es porque la iniciativa presidencial prohibía la subcontratación solamente en la iniciativa privada y no hablaba de las dependencias públicas. Entonces lo que los legisladores y el acuerdo también con los empresarios que dijeron, oye, pues empieza por tu casa, ¿no? Estás prohibiéndonos la subcontratación y resulta que las dependencias públicas sí pueden llevar a cabo estas prácticas y lo llevan fuerte, ¿no? Hubo críticas muy fuertes en donde se señaló a dependencias como el Banco del Bienestar, que es una dependencia de reciente creación y que prácticamente la totalidad de sus trabajadores estaban subcontratados a través de esta figura. Entonces, los legisladores agregan esta modificación para prohibir también la subcontratación en el sector público. Y finalmente turnan la aprobación del dictamen al Senado de la República. El Senado de la República, prácticamente sin ningún cambio ni una coma, lo aprueba en días pasados. Y es el pasado viernes 23 de abril cuando en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publica ya esta reforma y entra en vigor al día siguiente. Es decir, a partir del sábado 24 de abril ya tenemos una Ley Federal del Trabajo modificada y todas las demás leyes que te mencioné, en donde se prohíbe la subcontratación de personal y se permite solamente la subcontratación de servicios u obras especializadas. Sí, yo creo que, mira, realmente tenemos una ley que
cumplió 50 años. La Ley Federal del Trabajo fue publicada en 1970. Su origen es la Ley Federal del Trabajo de 1931 y su origen es la Constitución de 1917. Cuando vemos hoy en día las relaciones laborales, el dinamismo que existe en las empresas y en las propias relaciones de trabajo en México y en el mundo, es algo que es impresionante que la Ley Federal del Trabajo siga hablando de términos de aquellos tiempos, de hace 50 años. Entonces, sí creo que la ley ha sufrido muy pocas modificaciones, el mundo reclama mucho más actualizaciones y en México ha sido lento. Si lo ponemos así, hemos tenido reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo. Yo diría esta, la del 2021, muy importante en cuanto a las relaciones laborales. La del 2019, muy importante en cuanto al nuevo sistema de justicia, en donde se desaparecen las juntas de conciliación y se crean los tribunales laborales. Y de ahí en más, la verdad es que han sido reformas, yo creo que muy por encimita, si acaso la reforma de 2012 que tuvo ciertas modificaciones al proceso de los juicios laborales, en donde se toparon los salarios caídos, se establecieron nuevas modalidades en la contratación respecto a la posibilidad de que las empresas contrataran bajo periodos de prueba, bajo periodos de capacitación, etcétera. Pero como lo podemos ver, son reformas muy contadas, cuando en realidad yo creo que la Ley Federal del Trabajo tendría que ser una de las leyes más dinámicas de nuestro país y que tendría que estar en constante actualización y renovación por los cambios que está sufriendo el mundo y las relaciones laborales globales. Mira, en lo personal, yo creo que la parte más importante de la reforma es precisamente este registro ante la Secretaría del Trabajo. Anteriormente, la ley que nos regía ya hablaba de la subcontratación, ya la regulaba, ya ponía ciertos requisitos. El cambio que yo veo más importante es que anteriormente tú como empresa, tanto contratante como contratista, te autorregulabas y te autodeterminabas que estabas cumpliendo y solamente en caso de que te verificara una autoridad laboral podría llegar a sancionarte. Ahora, totalmente contrario a esto, ahora lo que vamos a tener es que aquella empresa que quiera prestar un servicio especializado o ejecutar una obra especializada tendrá que ir primero a la Secretaría del Trabajo a pedirle este permiso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una Secretaría del Trabajo sumamente poderosa y con el monopolio de determinar quién sí y quién no podrá prestar servicios especializados. La pregunta sobre cuáles son servicios especializados lo tendremos que ver en las reglas de operación que va a emitir la Secretaría del Trabajo. A partir del pasado 24 de abril que entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo cuenta con 30 días para publicar estas normas de carácter general, en donde va a determinar cuál es el mecanismo para poder registrarse en este padrón público que establecerá de empresas y personas prestadoras de servicios. Ahí será la parte más técnica en donde podremos ver quién sí y quién no se podrá registrar. Lo que la Secretaría del Trabajo ha venido mencionando y el propio presidente de la República es que esto estará limitado solamente para aquellos servicios probablemente los más evidentes, ¿no? Los que conocemos como el de servicio, el de limpieza, el de seguridad, el de transporte, el de comedor, tecnologías de información, etcétera, ¿no? Y cada caso tendrá que revisarse, porque si bien podrás estar registrado en el padrón de la Secretaría del Trabajo, al momento de prestar un servicio, lo que se tendrá que verificar, ambas partes tendrán que revisar, es que la contratante, la empresa contratante, no cuente con dicha actividad dentro de su objeto social o dentro de su actividad económica preponderante. Claro, yo creo que esta reforma va a tener un impacto importante económico en las empresas en México, el cual todavía ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Y lo digo porque las propias empresas, tanto las empresas dedicadas a la prestación de servicios, hoy por la mañana leía la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, leía otros análisis y prácticamente todos aseguran que va a tener un impacto, el cual aún no se alcanza a medir. Leía al Instituto Mexicano de Competitividad, también augura que va a haber muchas modificaciones y cierta afectación. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Las empresas lo que tendrán que revisar serán sus costos.
Y el ejemplo lo ponía hace unos días, me tocó dar una plática en donde hablábamos de este tema y poníamos un ejemplo. Hoy en día una empresa, poniendo el caso de Aguascalientes, una armadora de vehículos o una de las empresas que están en el sector automotriz, digámoslo así, tiene como presupuesto para poder contratar un servicio, pongámosle el nombre que queramos, 10 pesos. Esto es lo que le cuesta hoy en día. El día de mañana que ya entre, o ahora que ya está la reforma en vigor y que tengan que cambiar este esquema y que tengan que absorber a ese personal, van a seguir teniendo los 10 pesos. Lo que pasa es que anteriormente no les costaba de entrada los gastos administrativos de administrar a este personal. Y ahora, bueno, pues la parte de las utilidades. Entonces, lo que anteriormente estos 10 pesos representaban a lo mejor 10 empleos, pues la empresa seguramente mantendrá su presupuesto de 10 pesos, nada más que ahora no va a poder contratar 10 empleos, va a poder contratar 8 o 7. Eso lo iremos viendo conforme vaya operando. Entonces, todo se traduce en un tema económico. Seguramente la afectación va a haber porque seguramente se van a perder muchos empleos. Y bueno, desde luego que habrá también la parte benéfica en algún momento, habrá que verla, pero creo que sí afecta un poco la competitividad de las empresas. Y bueno, pues la carga nuevamente es para los patrones. Ya lo veíamos con la reforma de pensiones, se impuso una carga a las empresas. La reforma de home office fue una carga adicional a las empresas en los costos laborales. Y bueno, una serie de modificaciones a la ley que han venido imponiendo nuevas cargas a las empresas, y esto pues vuelve cada vez más complicado para los empresarios. Mira, hay que decirlo claramente, la figura del outsourcing en México se prestó para muchos abusos. Uno es, y a lo mejor el más evidente o el menos dañino, si así lo queremos llamar, es el del pago de utilidades, pero se prestó para empresas que se creaban de papel en donde se registraban a los trabajadores con salarios inferiores a los que realmente tenían. Empresas que generaban estas inscripciones de los trabajadores en el IMSS, los daban de baja un tiempo, los volvían a dar de alta. Vaya, se ha prestado para muchos abusos. Es una figura que en México se usó para eso. Entonces, creo que la reforma tiene su parte benéfica y creo que si eso ayuda a proteger mejor los empleos, al final de cuentas, pues eso generará beneficios para todos. Los empleos que se van a perder, sí, justo yo creo que lo que va a pasar, el esquema del insourcing, por ejemplo, era muy usado en muchas empresas en México. Sin embargo, vale la pena decirlo también, no todas las empresas que usaban el esquema de insourcing lo hacían solamente para no pagar utilidades. Es decir, a lo que me refiero es que había muchas empresas, y conocemos, en lo particular conozco casos de empresas que a través de un grupo de empresas tenían constituida una empresa de servicios, pero a pesar de que esta empresa de servicios no generara las utilidades, lo que generaba las utilidades de la empresa operadora, de igual manera se distribuían entre sus trabajadores. Y era más un tema de facilidades administrativas, la causa de por qué se hacía de esta manera la operación. Entonces, como todas las leyes en México y en el mundo, lo importante de ellas será su aplicación y su cumplimiento. La aplicación por parte de las autoridades y el cumplimiento por parte de los gobernados. Entonces, si tenemos empresas que realmente tengan esta responsabilidad social, por así llamarlo, de dar cumplimiento a la normatividad y de pagarle las utilidades a sus trabajadores, de mantener entornos organizacionales favorables, como nos lo dice la NOM 035, etcétera, ¿no? Una serie de factores que nos ayudarán a tener mejores empresas. Creo que esto va a tener buenos resultados. Sin embargo, si tenemos también aquellas empresas que de alguna manera ya están viendo cómo darle la vuelta a la ley, pues entonces vamos a seguir teniendo estas complicaciones. Entonces aquí creo que se trata nuevamente de un tema de responsabilidad de empresas, cuáles empresas son las que sí cumplen y lo que sí nos debe ayudar cada vez es abrir lo que pasa en las empresas. Esto creo que generará un tema muy positivo el que
la mayoría de las personas podamos saber qué está pasando en cada empresa. Y esto va a ser a través de distintos mecanismos. Uno puede ser el registro ante la STPS, dos, la negociación colectiva, también en donde ya todos los contratos colectivos de trabajo deben ser públicos. Entonces, saber cuáles son las prestaciones en cada empresa, etcétera. Eso ayudará al mercado, ¿no? A que los trabajadores también sepan en qué empresa les conviene trabajar más que en otra. Creo que son parte de los cambios que se vienen. Sí, yo creo que nos vamos a enfrentar a un escenario en donde las empresas tienen que tomar una decisión entre dos caminos principalmente. Uno, o absorbes a los trabajadores que venías subcontratando en estos casos en donde realmente hay especialización, pero que probablemente sea difícil de justificar, o absorbes a estos trabajadores, o por el contrario, lo que vas a hacer es limitar tu objeto social, limitar tu actividad económica como empresa y poder dejar un margen más amplio para la subcontratación. Lo hemos estado viendo con algunas empresas que hemos estado reuniéndonos estos días y es justamente hacia a donde se debe de caminar. Y esto creo que es una decisión que las empresas deben de tomar. Nosotros, desde luego, como asesores laborales, fiscales, contables, de seguridad social, etcétera, lo que tendremos es que instrumentar las acciones que se tomen dentro de la compañía, pero sí creo que se puede generar una especialización muy, muy técnica de las cadenas de valor porque las empresas al final de cuentas creo que tendrán o será atractivo para muchas empresas el poder seguir subcontratando servicios especializados. Y aquí es donde retomo lo que comentaba respecto a la autorización que va a tener que generar la Secretaría del Trabajo. Si la Secretaría del Trabajo dice si eres una empresa que presta un servicio especializado, esto te va a dar un pasaporte para poder contratar a quien quieras en los próximos meses. Si la Secretaría del Trabajo te dice que tú no puedes prestar un servicio especializado, entonces pues prácticamente te cerrará las puertas por completo para poder celebrar estos contratos de servicios especializados. Yo creo que sí vendrán ciertos amparos o impugnaciones a esta reforma porque habrá empresas que consideren que esta reforma viola su derecho a la libertad de trabajo. El artículo 5 constitucional establece que en nuestro país cualquier persona es libre de trabajar en cualquier actividad que sea lícita. Entonces esto seguramente habrá posibilidad o habrá material para que se presenten este tipo de amparos, de impugnaciones a la ley en donde la empresa o la persona considere que esta reforma está violando su derecho a la libertad de trabajo y más aún considero que lo veremos cuando se emitan estas reglas generales por parte de la Secretaría del Trabajo, ya que estas normas que debe de publicar la Secretaría del Trabajo tienen que ser reglamentarias a la ley, es decir, no pueden ir más allá. La Secretaría del Trabajo no podría extralimitarse a lo que ya dice el texto de la ley. Cualquier texto, artículo que provenga de estas normas y vaya más allá de lo que establece la Ley Federal del Trabajo será muy susceptible de una impugnación y eso seguramente lo veremos que estén pasando con algunas empresas. ¿Cuál será el resultado? No lo sabemos. Creo que el Poder Judicial en particular se ha visto de alguna manera comprometido con las decisiones que se han estado tomando en los últimos días respecto a la posible división de poderes que se ha venido mencionando. Entonces, pues bueno, el resultado no lo sabremos por lo pronto, pero creo que sí habrá material susceptible para presentar este tipo de amparos. Sí, definitivamente existe la necesidad de una reestructura tanto de las empresas que prestan el servicio como de las empresas que lo reciben. Por el lado de las empresas que prestan el servicio, de entrada tendrán que justificar su especialización para que la Secretaría del Trabajo pueda darle la autorización correspondiente, ya que recordemos que será la autoridad que determinará si existe o no la especialización en su servicio. Es decir, si llegan y presentan una solicitud y la Secretaría considera que este no es un servicio especializado, se les negará. Y además podrá ser revocable este registro. Por parte de las empresas que están recibiendo los servicios el día de hoy, empresas contratantes de servicios especializados, tendrán que también revisar todos sus contratos. Yo diría, tienen que hacer una auditoría
de sus contratos que tienen celebrados actualmente y tienen que hacer una auditoría de los servicios o productos que venden al día de hoy, porque lo que la ley nos dice es que no podremos subcontratar servicios especializados si estos están en nuestro objeto social o son parte de nuestra actividad económica preponderante. Y la verdad es que una de las prácticas más comunes en México es que las empresas son constituidas con un objeto social muy amplio, un espectro totalmente abierto, con la posibilidad de que la empresa pueda desempeñar cualquier tipo de actividad. Esto tendrá que cambiar definitivamente. Las empresas tendrán que modificar su objeto social si quieren subcontratar ciertos servicios, ¿no? Porque luego los objetos sociales tienen abierto la posibilidad de prestar cualquier tipo de servicio, como por ejemplo hasta el de transporte, y cuando a lo mejor en la práctica lo que vamos a hacer es que se va a tener que subcontratar. Entonces, desde luego tendrán que venir revisiones exhaustivas a la actividad económica que realizan ambas empresas, a su objeto social, a su actividad diaria de negocio, a sus contratos que tienen celebrados al día de hoy y realizar las modificaciones de los contratos en términos de la reforma y vigilar que, como empresa contratante, vigilar que su contratista cumpla con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el pago de las cuotas de sus trabajadores y es decir, en general con las obligaciones laborales de sus trabajadores, ya que la ley establece que en caso de que el contratista incumpla con obligaciones laborales de seguridad social o en materia de vivienda frente a sus empleados, el contratante será solidariamente responsable de esto. Entonces, ahí radica gran parte de la importancia. Se tiene que hacer un programa de compliance, diría yo, para poder determinar que efectivamente nuestros contratos de prestación de servicios sean totalmente bajo la luz de la reforma. Yo creo que el beneficio social que genera esta empresa, desde luego, será la posibilidad de que muchos trabajadores tengan estabilidad laboral, tengan prestaciones laborales y de seguridad social que no tenían anteriormente ciertos trabajadores y que accedan al pago de las utilidades de la empresa bajo la cual trabajan. Creo que este beneficio es para los trabajadores. Realmente creo que las empresas, más que un beneficio, lo que tienen es ahora una carga impositiva y creo que pues hacia allá tendrá que irse el futuro de la reforma. Realmente creo que ese es el beneficio que yo vería. Pues será, yo diría, tal vez al mediano plazo. Si bien la ley, como lo decíamos, la reforma ya entró en vigor desde el pasado 24 de abril, se establecen ciertos periodos de transición. El primero, tal vez el más importante, es el de estos 30 días para emitir las nuevas reglas de carácter general. Posteriormente existe un periodo de 90 días para poder hacer la migración de personal. Todas estas empresas que van a absorber a sus trabajadores tienen un periodo de 90 días. Y entonces yo creo que a partir de estos periodos de transición empezaremos a ver estos beneficios o los trabajadores empezarán a ver estos beneficios conforme puedan obtener mejores prestaciones laborales. El tema de las utilidades, pues seguramente lo veremos hasta el año siguiente, ya que la empresa haya declarado las utilidades del ejercicio 2021 y sea en el año 2022 cuando se les estén cubriendo. Yo creo que esta reforma es una reforma de cumplimiento permanente. Y esto lo digo porque el día de hoy muchas empresas están haciendo sus reestructuras en cuanto a lo interno, revisiones de sus contratos de servicios especializados, pero en realidad es una reforma que tendrá un cumplimiento a lo largo de los próximos meses, años y mientras subsista la empresa y subsista la contratación de servicios especializados. Por eso es muy importante que las empresas establezcan ciertos protocolos de cumplimiento y esto es a través del apoyo que le pueden generar a los asesores laborales, fiscales, contables, en materia de seguridad social, porque será muy importante que cada vez que la empresa realice un contrato de prestación de servicios, tenga que pasar por este escrutinio de si de entrada se trata de un servicio especializado o no.
Y si no se trata de un servicio especializado, pues entonces lo que nos estamos es ante una prohibición de la Ley Federal del Trabajo. Pero en su caso habrá que ver también si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios que no se pone a disposición al personal. Es decir, creo que habrá ciertos detalles muy, muy técnicos que habrá que revisar, y por eso la invitación a las empresas es a que constantemente o permanentemente cualquier contrato de prestación de servicios que realicen estén vigilando que cumpla con la normatividad. Y esto, además de decir, se estableció un régimen sancionador muy importante. Históricamente es el más grande que ha establecido la Ley Federal del Trabajo en su historia. Se establece un régimen sancionador de hasta 50,000 UMAS para quien incumpla la reforma en materia de subcontratación. Es decir, estamos hablando de 4,800,000 pesos aproximadamente la sanción que se le impondrá a aquella persona o empresa que preste y reciba servicios y que no cumplan con los requisitos establecidos en esta reforma. Por eso la importancia de que se asesoren y cada contrato que realicen, cada servicio que vayan a recibir o a prestar, pase por esta revisión de si cumple o no los requisitos que nos establece la reforma.